Cuando los jesuitas llegaron a Santa Fe de Bogotá por primera vez en 1604, habitaron el recinto que actualmente ocupa el Museo de Arte Colonial. Ellos llegaron con una misión central. Ellos llegan con una función muy clara y es empezar a formar misioneros que empiecen a poblar y ampliar el territorio neogranadino. Si bien nosotros hacíamos parte del virreinato del Perú, ya los jesuitas habían llegado al Perú, de hecho ya habían pasado por acá, pero ya esta vez la decisión era clara y era como asentarse, formar misioneros y empezar a ampliar las fronteras de todo este territorio neogranadino. El éxito que tuvieron los jesuitas en Bogotá se comparaba con el que tenían en todo el subcontinente americano. Es así como esta orden sacerdotal se fue constituyendo en una amenaza para el poder, ya que sus integrantes poseían cultos conocimientos que a la postre resultaron inconvenientes para los círculos del dominio monárquico. Los jesuitas tenían la nada despreciable suma de cerca de 2000 títulos bibliográficos, que es bastante para la época, teniendo en cuenta que aquí solo hubo imprenta hasta 1736, que fue la imprenta de los jesuitas. Realmente tener 2000 títulos era mucho, y pues ellos siempre tuvieron pugnas con los dominicos, de tal manera que los dominicos querían estos libros, pero Moreno y Escandón lo protege, y esta se convertiría en la primera biblioteca nacional. Es hasta el siglo XIX, con las gestas de independencia, que la casa adquiere connotaciones jurídicas y diplomáticas, por denominarlas de esta forma. Entonces la casa fue un poco casa de armas, también fue, por ejemplo, fue el primer sitio donde se cantó el himno nacional, estuvo preso Antonio Nariño, un poquito más ya finalizando y comenzando siglo XIX-XX, fue donde pues empezaron a hacer juicios famosos. El juicio más importante fue de los asesinos de Rafael Uribe Uribe, que se realizó en la Capilla de Indios. Y hasta el año de 1942, bueno, pues después de tanta cuestión, se funda el Museo de Arte Colonial. El Museo de Arte Colonial empieza con una colección de personajes particulares, es decir, damas muy adineradas de la época. Estamos hablando de los años 40, el Museo de Arte Colonial se funda en el 42, en la presidencia de Eduardo Santos. Damas muy influyentes de esa alcurnia ciudadana, esposas de presidentes, esposas de embajadores, de ministros, de senadores, tenían en sus casas obras de Vázquez de Arce y Ceballos, obras de la familia Los Figueroa, obras españolas, italianas, y ellas se reúnen y deciden juntar su colección, reunir sus colecciones y ponerlas todas en la Casa de las Aulas. La Casa de las Aulas, que ya estaba deteriorada, fue restaurada para convertirse en el Museo de Arte Colonial. Pero esa restauración recibió una fuerte amenaza por parte del Bogotazo, pues la turba quemó todo lo que encontró a su paso en sectores como la Candelaria. La colección sobrevive del Bogotazo intacta. En ese momento doña Sofi de Pisano era la directora y ella se para en la Casa de las Aulas, en la puerta, pues en el día del Bogotazo, y no deja que nadie entre. Y así salva la colección, porque pues el Bogotazo dañó un montón de colecciones aquí en el centro, pero esta sobrevivió gracias a ella. Desde entonces, y sin ninguna otra amenaza latente, el Museo de Arte Colonial ha ido en evolución, convirtiéndose en uno de los museos más representativos de todo el país. Y de ahí en adelante, las donaciones particulares hacen que el museo se vaya llenando de obras, especialmente de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, y termina siendo, más o menos en los 80s, la obra de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos más grande que existe en el mundo, y de artistas coloniales también.